presentación esta, solo puedo que estropearlo. Con lo cual, bueno, muchas gracias a todos los que habéis destinado este tiempo a escuchar, a venir aquí y poder compartir un poco estas ideas dentro de un sector que está vibrando. Y además, un honor enorme poder ser el primero que impartió una conferencia en Ganso 3. ¿Os acordáis aquel año? Pues ojalá esto sea un proyecto duradero, por supuesto que sí, y que de alguna forma se convierta en el referente dentro de la comunidad donde podamos compartir conocimiento sobre diferentes aspectos. Gracias, por supuesto, a la organización, a Fernando, a Juancho, a Óscar, que son un poco los cabezas que han hecho posible que todo esto sea hoy una realidad. Decían al principio que uno de los objetivos es irnos de aquí con algunas ideas para poner en marcha, ¿no? En breve. Nosotros lo que hemos hecho dentro de un estudio junto con la universidad y en el periódico hemos desarrollado diferentes teorías y lo que vamos a hacer hoy es, en media hora o poco más, condensar las teorías con la idea de que os vayáis con la esencia de lo que yo voy a hablar hoy. Cómo se está transformando el sector de la hostelería gracias a la tecnología, porque es un cambio muy profundo y es un cambio absolutamente relevante y que además anticipo que yo creo que solamente estamos en la punta del iceberg de todo lo que viene, ¿no? Y detrás de todo esto, sin duda alguna, hay una oportunidad enorme para un sector como es el de la hostelería, para una comunidad o una zona como es esta. Y me gustaría, como se comentaba antes, que fuéramos pioneros y abanderados un poco de todo este movimiento. Todo lo que vais a ver aquí, o la mayoría de las slides que podéis ver, tenéis todo el desarrollo de los artículos en diegocoquilla.com, por si alguien tiene curiosidad en investigar cualquiera, y ahí es donde aglutinamos una pandilla, iba a decir, de locos, que hace ya muchos años empezamos con un blog, y por eso el nombre, que se llamaba así, y que hoy en día se ha convertido en un periódico con cierta relevancia. Insisto en ello, que la mayoría de los contenidos los tenéis desarrollado dentro de este aspecto. Siempre me gusta empezar un poco con una infografía que aclara mucho cuál es la relación entre los clientes y los restaurantes que nos encontramos ahora mismo. Si nosotros pensamos cómo los clientes se están relacionando con los restaurantes, vemos la cantidad de cosas o de acciones que cualquiera de los clientes hoy puede hacer, ¿no? Vemos cómo un cliente puede inspirarse en Pinterest, puede buscar en Google, puede consultar a través de Facebook o pedir alguna recomendación, puede reservar un restaurante a través de los diferentes portales, puede fotografiar en Instagram, puede comentar en Twitter cómo está siendo su experiencia, retransmitir a través de Periscope, puede chatear en Snapchat, puede recomendar en TripAdvisor o incluso si tiene un blog puede postear dentro de WordPress, dentro de Blogger, dentro de Tumblr, dentro de las miles de aplicaciones, ¿no? Esto solamente es un ejemplo, hay muchísimas más. Todo esto, señores, está transformando la relación que tenemos hoy con los clientes y está haciendo que una parte importantísima de esa relación sea en un entorno digital. Y esto lo tenemos que tener absolutamente en cuenta, porque la mayoría de estas cosas hace aproximadamente 10 años no se podía hacer casi ninguna. E insisto en ello, el papel de la hostelería, ser consciente de que esto está cambiando la relación con mi cliente y verlo como una oportunidad y ver realmente cómo puedo entender esta nueva relación. Para ello es fundamental que retrocedamos en el tiempo. Nosotros hicimos un estudio muy denso en el cual estudiamos durante los últimos 100 años cuáles eran las palancas fundamentales de la relación entre los clientes y los restaurantes. Encontramos muchísimas, pero fundamentalmente habían tres
que nos parecían que unificaban esta relación entre clientes y restaurantes. Durante todo un siglo la relación había sido básicamente unidireccional, es decir, el cliente decidía cuándo quería relacionarse con un establecimiento de hostelería, cuándo quería ir a un restaurante. La relación era limitada. Los restaurantes y los clientes se relacionaban en el momento de consumo, cuando entraban en el propio establecimiento y durante su experiencia gastronómica. Y la tercera parte también muy importante es que siempre, lógicamente, para conocer un restaurante, la relación se daba en un entorno presencial, se daba en el entorno del propio establecimiento. Estos tres pilares han regido la relación de los clientes y los restaurantes durante todo un siglo. Por primera vez, la incorporación de la tecnología cambia los tres pilares básicos de la relación entre clientes y restaurantes. Por primera vez en la historia, la relación se convierte en una relación bidireccional. Los restaurantes hoy poseen canales digitales para poder relacionarse con los clientes sin necesidad de que estos hayan ido al propio establecimiento. Esto cambia un elemento que es fundamental, y es que el cliente hoy es cliente mucho antes de ir al propio establecimiento, algo que hasta ahora no se daba en el modelo tradicional. Pero es que además la relación ya no se limita al momento de consumo. Como digo, se da antes a través de los entornos digitales, se da durante a través de experiencias compartibles y sigue después a través de compartir esas experiencias en forma de comentarios, de críticas y de opiniones a través de los entornos digitales. Y el gran cambio que va a transformar el sector de la hostelería mundial es que por primera vez esta relación ya no es necesario que se dé en el entorno presencial del propio restaurante. Hoy el cliente dispone de tecnología suficiente para elegir él dónde y cuándo quiere vivir su experiencia gastronómica. Hoy son los restaurantes los que van a los clientes. Algo, insisto, que va a transformar absolutamente el sector. Como vemos, los tres pilares fundamentales de la relación que han perdurado durante 100 años se transforman disruptivamente. Y esto transforma absolutamente la relación entre las partes y nos enfrenta a un escenario que hasta ahora nunca habíamos conocido y que tiene unas enormes oportunidades si somos capaces de entenderlo. ¿Por qué? Porque hemos pasado de un modelo que se basaba fundamentalmente en un modelo presencial a un modelo que tiene un enorme componente digital. Los hosteleros hasta ahora únicamente nos basábamos en la parte del cliente, en lo que yo llamo la fase de consumo, es decir, cuando el cliente presencialmente está en el propio restaurante. Esa fase hoy se ha estirado y se ha digitalizado. Y encontramos dos etapas que tienen la misma importancia que la fase de consumo. Por una parte, la fase de inspiración. La mayoría de los clientes están buscando a través de los entornos digitales, restaurantes, recomendaciones, etc. Y otra parte que es importantísima, que es la fase de reputación, donde además están compartiendo sus opiniones y sus críticas. Esto nos hace que el cliente, como yo comentaba antes, sea cliente mucho antes de ir al restaurante y no deje de serlo una vez se ha marchado. Y lo que tenemos que entender es que la experiencia de nuestros clientes hoy conjuga, fusiona elementos presenciales con elementos digitales. Vamos a entrar un poquito en cada uno de estos aspectos. Si entramos en la fase de inspiración, fundamentalmente, esto es un artículo que nosotros escribíamos hace algún tiempo, los smartphones cambian la forma en que se relacionan los clientes con los restaurantes. En el momento en que el cliente tiene la disponibilidad de tener información allá donde quiera, información en movimiento, esto automáticamente cambia la relación con el restaurante, porque él elige dónde y cuándo quiere vivir esa experiencia. Nos decía la Federación Española de Hostelería que el 76% de los españoles ha reservado un restaurante por internet. Ojo, ya no solamente hablamos de inspiración a través de los entornos digitales, sino que hablamos que tomo la decisión del restaurante donde voy a ir en los entornos digitales, inspiración y conversión, con lo cual los restaurantes estamos obligados a tener una relevancia digital para formar parte de esa decisión de los clientes. Las reservas online en los
restaurantes ya superan a las reservas telefónicas. Lo que había sido el canal tradicional hasta ahora, que son las reservas telefónicas, por primera vez hace un año son superadas ya por las reservas online. Esto nos está demostrando que cada vez más clientes, insisto, toman esa decisión en los entornos digitales en su fase de inspiración. Tenemos multitud de plataformas para hacer una reserva o para ponernos en contacto con un restaurante, por ejemplo, a través de Google Maps. Podemos hacer una reserva en Twitter a través de Twizo. Podemos hacerlo a través de Facebook. Snapchat ya nos permite desde hace un par de semanas poder hacer la reserva. En definitiva, lo que están haciendo estas plataformas es unir inspiración online con cliente presencial. Están uniendo la parte online con la parte offline. Snapchat permitirá hacer, Instagram permitirá hacer reservas en restaurantes. Nosotros entendemos que para el primer trimestre del próximo año ya vamos a poder hacer a través de las stories reservas directas a través de Instagram. Estamos viendo que las mayorías de plataformas tecnológicas se están incorporando ¿en qué? En unir la parte digital con la parte presencial. Ya no solamente hablamos de traspasar o trasladar o compartir contenido, hablamos de clientes directos desde estas propias plataformas. Airbnb ofrece ya reservas para restaurantes. La noticia es que las tecnológicas, los diferentes entornos tecnológicos van a ser cruciales para atraer clientes a los restaurantes. El que realmente no se posicione en lo digital va a tener muy difícil su supervivencia dentro de este entorno donde cada vez en el periódico publicamos nuevas plataformas que están acercando clientes a los restaurantes. Ya no solamente eso, sino que incluso a través de la inteligencia artificial, a través de los asistentes virtuales, a través del próximo gran elemento dentro de la digitalización que va a ser la voz, vamos a poder encontrar. Y esto nos lleva a la primera P que yo os comentaba anteriormente. Son las puertas digitales. Tenemos que tener claro que la puerta de un restaurante hoy ya no es de madera ni es de cristal, es digital. Muy probablemente el 70% de vuestros clientes van a entrar a través de las puertas digitales. Con lo cual, la primera idea que tenemos que tener claro es que tengo que abrir las puertas digitales de mi restaurante. Porque la mayoría de los clientes, insisto en ello, van a entrar por estas puertas digitales. No podemos estar enfrente de este movimiento que está revolucionando sobre todo la captación y la inspiración por parte de los clientes. Como vemos, la etapa de inspiración tiene un porcentaje elevadísimo de digitalización. Si nos vamos a la etapa de consumo, la etapa tradicional, la de los sabores, la de los olores, cada vez estamos viendo, y en el periódico así lo compartimos, que hay más elementos dentro de la experiencia tradicional que forman parte de lo digital. A mí me gusta siempre enseñarlo con una fotografía. Esto es, bueno, pues una fotografía que podíamos y podemos, gracias a Dios, ver en los restaurantes de una forma bastante habitual. Pero mucho más habitual es esta otra. Esta es la fotografía que en cualquiera de los restaurantes hoy podemos hacer. Los dos enamorados no sé si los vamos a encontrar. A esta señora o señor, independientemente de lo que sea, de quien sea, por supuesto, seguro que lo vamos a encontrar. Pero esto tiene unas connotaciones absolutamente fundamentales. Por primera vez estamos compartiendo digitalmente algo que jamás habíamos hecho. Me da igual que sea a través de Facebook, a través de WhatsApp, a través de Instagram. Estamos compartiendo una experiencia que hasta hace muy pocos años solamente había tenido connotaciones presenciales. Y esto está cambiando la relación entre los clientes y los restaurantes. Incluso ya vemos cosas como estas, ¿no? En el humor, ¿no? El smartphone o el celular va del lado del cuchillo o del tenedor, es decir, o sea, ya no se entiende una mesa sin un móvil. O sea, tenemos que empezar a entender eso. Pero eso es un elemento fundamental y eso hoy forma parte de la experiencia de los clientes.
Ya nos dicen el 32%, ya nos confiesan, oye, confieso que hago fotografías en los restaurantes y las comparto a través de diferentes redes sociales, de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de Twitter. Incluso la hostelería ya está tomando parte en esto y cada vez estamos facilitando más. Estuve en Bogotá hace unos meses y en un restaurante había un córner perfectamente iluminado, donde tú podías dejar el plato para hacer una foto perfecta y luego te comías el plato. Es decir, eso de espera, no toques el plato que voy a hacer una foto, eso es importante. Eso forma parte de mi experiencia gastronómica hoy. Ese componente digital forma parte, insisto en ello, de la nueva experiencia de los clientes y lo tenemos que tener en cuenta. Ya hay algunos hosteleros que efectivamente en este movimiento, bueno, pues están adecuando algunos platos para que podamos hacer esto, porque esto hoy ya es importante, ¿no? Vemos incluso hasta platos de este tipo y vemos cómo realmente cada vez esto es más normal en los restaurantes. Insisto, forma parte de la experiencia de los nuevos clientes y que nadie dude que va a ser absolutamente trascendental en la de los clientes más jóvenes. Hay clientes que hoy confiesan que van a los restaurantes por compartir su experiencia. Ahí lo dejo. Yo escribí este artículo el 22 de junio de este año. Camarero, hay un logo en mi plato. Y esto tiene un trasfondo que es muy importante. La imagen es el nuevo lenguaje de comunicación. Nos comunicamos a través de la imagen. Y tenemos que entender que cada vez que un cliente comparte algo de nuestro restaurante, bien sea un plato, bien sea cualquier elemento, tiene una trascendencia muy importante. Nosotros, en base a la logorización de la gastronomía, lo que estamos viendo es un movimiento de cómo incorporamos en contexto la marca de mi restaurante, porque en muchos casos vemos como el cliente cita el restaurante en este caso. Hay un movimiento en Estados Unidos, pero que está llegando con mucha fuerza a Europa, que es incorporar el logo dentro de tus productos gastronómicos. Esto, por ejemplo, es un atún, donde hemos incorporado esa parte. Esto es pasta. Esto es el hielo. ¿Cuál es la idea? La idea es que esa fotografía que mi cliente sube, poder hacerla viral con el componente de mi marca dentro de estos productos. E insisto, es un movimiento que hemos bautizado dentro del periódico como la logorización de la gastronomía. Cada vez vamos a ver esto porque cada vez es más importante las imágenes que comparten nuestros clientes. Y esto nos acerca a la segunda P dentro de esta teoría de las 5 Ps, que es la propina digital. Un elemento que debemos de tener absolutamente en cuenta. La propina digital es que nuestro cliente comparta una fotografía, una recomendación o una opinión de nuestro restaurante. ¿Y por qué esto de propina digital? Pues por las mismas connotaciones que tiene una propina económica. En definitiva, es una forma de agradecimiento de una experiencia satisfactoria. Que los clientes compartan elementos, experiencias, fotografías u opiniones de nuestro restaurante es una propina digital que debemos de promover. Cada vez son más importantes las experiencias compartidas en los restaurantes y cada vez los clientes, este elemento forma parte de su grado de satisfacción dentro de un propio establecimiento. Y nos queda la última parte, la parte de la reputación. Esa parte donde los clientes de una forma masiva están compartiendo opiniones críticas en los entornos digitales y que muchas veces los hosteleros, bueno, pues nos vemos afectados en lo positivo, nos vemos afectados en lo negativo. Pero hay que tener muy en cuenta cuál es la trascendencia de este cambio, ¿no? Esto es un gráfico del número de opiniones solamente en portales de restaurantes que se han trasladado en España hasta el año 2015. Nosotros en el año 2011 se trasladaban 280.000 opiniones aproximadamente en portales de internet como TripAdvisor, El Tenedor, 10 restaurantes, Atrápalo, etc. En el año 2015 superamos los 2,5 millones de opiniones. En el año 2017 nuestras estimaciones dicen que vamos a superar los 6 millones de comentarios trasladados a internet. Esto es una información, esto es un movimiento el cual debemos de entender y tenemos que entender la trascendencia de toda esta información. Yo me acuerdo cuando nosotros empezábamos en esto hace ya muchos años, la pregunta que me hacían constantemente es: Diego, pero mi
restaurante tiene que estar en Internet. Hoy eso ya no es cuestionable. Da igual que tu restaurante esté en Internet o no. Tu cliente lo va a situar en Internet. Y tu obligación, por lo menos, es formarte y es informarte sobre cómo tu cliente está teniendo una visión. Es una información que hace 15 años, yo he dirigido franquicias y he dirigido algunos negocios de este tipo, pagamos fortunas por saber. Cliente indiscreto, desde luego que sonará a todos. Fortunas por tener un informe de 3.000 euros en el cual nos decía cómo era. Hoy lo tenemos gracias a través de los diferentes portales en este caso. Pero es que además, ya no tenemos cantidad, sino es que además el 87% nos dice, ojo, reconozco que esa información que he encontrado sobre un restaurante tiene influencia sobre mi opinión. Y así lo dice el 96%. Afirma que ha tenido en cuenta la valoración de los restaurantes. Masivamente los clientes reconocen que esa información influye en su decisión. Fundamentalmente cuando estamos visitando ciudades que no conocemos. Todos vamos a la aplicación de turno a visitar. Y eso influye decisivamente. Al punto que los primeros estudios ya nos dicen que no solamente influye en la decisión, sino en pagar. Somos capaces de pagar ya un 40% más por restaurantes con opiniones positivas. Y hacia este aspecto es hacia donde vamos en el concepto de la reputación online. Escribí el 12 de abril un artículo que decía que los comentarios positivos en TripAdvisor ayudan a un restaurante a conseguir un préstamo. No pensemos que la reputación online únicamente se va a centrar en la parte de captación de clientes. Va a ser vuestro ADN digital, va a ser vuestra imagen digital. Esto en un caso, además, de España, de Madrid, en concreto, el cual estuvimos investigando y comentando, y que surgió además de GastroUni, un alumno de GastroUni, el cual él nos confesaba que su director en la oficina le había confirmado que dentro del estudio de valoración que había hecho el banco, uno de los elementos que más habían tenido en cuenta era los comentarios del restaurante en los portales de Internet. ¿Cómo sé yo, siendo el director del banco, cómo funciona el restaurante? ¿Qué me voy a comer un día? ¿Le pregunto a dos amigos? ¿Qué hago? Tengo aquí el rating. Tengo aquí la valoración de los clientes. Indudablemente, un comentario positivo o una valoración de comentarios positivos aminora el riesgo de un préstamo. Sé por lo menos que el restaurante funciona. Y saber eso es saber muchísimo. Con lo cual, la reputación online va a ir migrando a otros entornos de préstamos, de capacidad de negociación con proveedores, que nos va a ayudar muchísimo si realmente gestionamos y valoramos esto desde el aspecto de que al final es la opinión pública de nuestros clientes, y eso es lo máximo. Estuve la semana pasada en Valencia, además, en el Congreso de AECOC de grandes empresas de retail, y decía el presidente de Mercadona que ellos son los que más jefes tienen en España, porque sus clientes son los jefes. Pues esto tiene mucho que ver con ese aspecto. Pero ya hay países que han tomado medidas en este tema, porque claro, esto es el tema tabú de los hosteleros. A mí me han puesto opiniones falsas, esto es la competencia, yo tal. Nosotros escribíamos un artículo, además hace poquísimo, el 20 de octubre, en el cual definíamos por qué Francia es el líder mundial en la regulación de la reputación online. Es decir, estamos ya regulando este aspecto, porque sabemos que esto tiene una influencia enorme en otros muchos elementos. Os invito a que lo leáis porque realmente es un modelo muy interesante para eliminar esa incertidumbre de ¿y será verdad o mentira? Podemos regular esto y saber que realmente toda esa información es una información verídica. Quisimos dar un paso más, y empezamos a investigar lo que llamamos la reputación online inversa. ¿Qué pasaría si fueran los restaurantes los que opinaran de los clientes? Bueno, el otro día me decía uno, esto es la gran venganza del sector. Gracias. Los vamos a poner a todos a caldo. Hay dos proyectos muy importantes, uno en Sydney y otro en Nueva York, que están haciendo esto desde el punto de vista siguiente. Están compartiendo una base de datos en base a experiencias de clientes. No con el objetivo de darles caña, que vendrá, sino con el objetivo
de personalizar la experiencia. La tecnología hoy nos permite saber muchísimo sobre nuestros clientes. Podemos saber si tienen algún tipo de alergia, podemos saber cómo le gusta la carne, su vino preferido, etc. Si somos capaces de compartir esa información, podremos valorar y podremos conocer a los clientes. Y los proyectos que hay en torno a este aspecto van fundamentalmente por conocer a los clientes. Y uno de los grandes elementos y de los retos del sector es personalizar la experiencia a través de la digitalización. El Big Data que hay detrás de todo lo que hacemos en Internet es enorme y es una enorme oportunidad para conocer como nunca antes hemos conocido a nuestros clientes. Y esto nos lleva a la tercera P, que es el prestigio digital. Un elemento que debemos de tener absolutamente en cuenta para conocer la trascendencia de la reputación online. El prestigio hoy se consigue convirtiendo a tu cliente en tu mejor vendedor o en tu mejor recomendador. Hoy ya no son las grandes guías, los grandes críticos, por supuesto que tienen su parcela y respetable indudablemente. Son las opiniones de los clientes las que le dan prestigio digital a un restaurante. Y esto debemos de tenerlo absolutamente en cuenta, la importancia de toda esa información que hay. Bien, con lo cual entramos en un modelo, insisto en ello, donde la parte presencial y digital tiene un aspecto y bueno, ya se fusiona de una forma absolutamente natural. Pero ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? Las consecuencias, vamos a ver algunas. Esta, por ejemplo, es que los americanos ya gastan más en restaurantes que en supermercados. A partir de marzo del año 2015, el Departamento de Comercio de Estados Unidos, que tiene esta cifra desde el año 92, pone en la mesa que ya el consumo de los americanos en supermercados es mayor. Es decir, el americano ya no compra la lechuga, el tomate y el atún, compra directamente la ensalada porque tiene la tecnología suficiente para que los restaurantes sean los que lleguen donde él quiere. Me he preocupado en, además, cómo está evolucionado estos últimos años esta curva, y no solo ha crecido, sino cada vez la diferencia de compra en los restaurantes es mayor. Esto nos sitúa en un elemento fundamental, señores, que no se ha vivido hasta ahora, y es que por primera vez en la historia los restaurantes forman parte de la pirámide alimenticia de la población. Mi padre iba a los restaurantes a celebrar algo. Mi generación íbamos a los restaurantes a celebrar algo y a socializar. Mis hijos van a alimentarse a los restaurantes. Cuando queremos celebrar algo, vamos a comer a casa de mi madre. O sea, esto ha cambiado absolutamente. Los restaurantes forman parte de la pirámide alimenticia de la población. Por eso las tecnológicas quieren estar allí, porque el que domine la alimentación domina el mundo. Los pedidos online de comida a domicilio se han duplicado en España en 5 años. Insisto con el concepto de los restaurantes, hoy pueden ir a los clientes. Decía el vicepresidente de McDonald's hace unos días, las entregas a domicilio son un mercado de más de 100.000 millones de dólares que ha explotado. Es una gran oportunidad que aún no hemos comenzado a aprovechar. No estamos viendo nada de lo que va a ser el tránsito de comida, de alimentación en los diferentes mercados. Pero ya podemos intuir cosas. ¿Dónde están invirtiendo las grandes empresas tecnológicas? Por primera vez en delivery, siempre había sido en reservas, en tal. Por primera vez las grandes inversiones se están haciendo en delivery. En este mercado van a entrar tecnológicas que tienen un know-how muy potente en todo este aspecto. Veíamos en El Mundo hace un par de semanas, los restaurantes batallan por el salón de tu casa. Periódicos generalistas ya se están haciendo eco de esta enorme pelea que estamos viendo en España en torno a conseguir al restaurante. Porque por primera vez, insisto, cambiamos el contexto. Los restaurantes hasta ahora habíamos sido generadores de contexto de esa experiencia, le poníamos el contexto al cliente. Pero hoy las preguntas que nos hacemos son: ¿qué pasa si el contexto del cliente es su casa, es su salón, es su oficina, es el cine? Hoy tiene la tecnología para elegir el lugar donde quiere vivir esa gastronomía. Just Eat alcanza los 3 millones, lo que es la app de descargas en España en este caso. Vemos como cada vez los perfiles de la gente que pide esta comida, reuniones con amigos, lo pido en el trabajo, celebraciones, otros lugares, cada vez pide más gente comida yendo al trabajo, yendo a casa.
Pronto vamos a empezar a ver viviendas sin cocina. La alimentación de la población parte en muchos casos del nuevo concepto de restaurante y del nuevo concepto de hostelería. 1.137 millones de euros en comida a domicilio en España en el año anterior. 73 millones de entregas a domicilio de comida. Son datos que solamente es el principio. Nosotros estimamos que en poco más de 5 años se van a multiplicar por 10 estos datos. Hagamos un ejercicio muy breve. Busquemos en Google durante los últimos 15 años la palabra restaurantes, en Google España. Vemos como además perfectamente marca la crisis, ¿no? La que hasta el año 2011, 2013, los picos que vemos ahí son los meses de diciembre, donde se incrementa por las cenas de empresa. Pero bueno, es una tendencia, quizás con un punto decreciente, pero bueno, en forma de U en este caso, ¿no? Hagamos exactamente lo mismo con las palabras comida a domicilio en España. Una palabra que ha estado dormida prácticamente hasta el año 2012 o 2013. Ahora mismo estamos en máximos históricos. Nunca en España se había buscado en Google tanto esta palabra. Estos son indicios claros de que cada vez este elemento digital es más importante y que cada vez el cliente va a elegir más dónde quiere vivir esa gastronomía. 1.140 millones en España, con un crecimiento del 7% el sector. Este es un artículo, es una reflexión que yo hacía además hace poco tiempo, el 28 de septiembre, donde yo bautizaba el servicio como camareros de exterior, la revolución del servicio de no sala. Nunca vamos a llegar a entender la importancia del servicio de comida a domicilio si no entendemos como la trazabilidad global y la dependencia del propio restaurante. Muchas veces pensamos que una vez se lo damos al señor que lo lleva, ahí ha terminado. El cliente no valora eso, valora la experiencia en su conjunto. Debemos de empezar a entender el concepto de camareros de exterior, la posibilidad que son personas que dependen del propio establecimiento exactamente igual que los interiores y que llevan esa experiencia a casa de los clientes, independientemente de precios y calidades. El servicio cada vez va a subir más porque cada vez vamos a apostar más por esa calidad en el transporte. Y otra de las reflexiones que también se hace en este artículo es ¿qué pasa cuando el camarero de exterior cruce la puerta? Lo vamos a ver en breve. Preparación de platos por parte de los camareros de exterior. Servicio en la casa por parte de los camareros de exterior. Olvidémonos del precio. Eso lo vamos a ver. Esa figura que ahora mismo es un transportador de platos, de logística, más pronto que tarde vamos a tener que darle valor, igual que el camarero que te lleva un plato a la mesa. ¿Forma parte del restaurante? Por supuesto. Hoy el concepto de restaurantes, gracias a la tecnología, no tiene una limitación física de espacios, de sillas o de mesas. No hay esa limitación, con lo cual el servicio ya no lo tenemos que entender solamente propio, dentro del propio restaurante. Y van a aparecer figuras como los camareros de exterior. Porque además vemos, y como yo decía antes, que las tecnológicas se van a apuntar a todo esto. Podemos hacer pedidos a través de Google Maps, podemos hacer pedidos a través de Areo, que es la nueva aplicación de Google, que la están probando en India, de comida a domicilio. Amazon ya se asocia con Olo para conquistar el mercado de entregas a domicilio de Estados Unidos. Esto es un proyecto faraónico que están haciendo para entregar la comida a domicilio. ¿Hay alguien que sepa en el mundo más de entregas que Amazon? Estos empezaron con los libritos, hoy te llevan todo. A mi casa vienen más que mis familiares. O sea, por supuesto que van a llevar la comida, por supuesto. Alibaba también está invirtiendo cantidades astronómicas en este tema. Bing también se incorpora dentro del negocio de la comida a domicilio. Uber Eats quiere entregar a domicilio en menos de 10 minutos en este caso. Vamos a pedir comida a domicilio a través de los televisores inteligentes. Vamos a pedirlo a través de los smartwatch. Vamos a pedirlo a través de los emoticones. Es decir, vamos a pedirlo a través de muchísimos elementos digitales donde necesariamente tenemos que tener una presencia. Porque, insisto en ello, ha cambiado el modelo. El modelo ha cambiado de una forma muy importante. Me gustaría hacer una reflexión en este aspecto. Si vemos todas estas empresas, cuál es el negocio, cuál es el trasfondo, vemos, por ejemplo, que son empresas que han transformado sectores, ¿no?
Aver es la mayor empresa de alquiler de coches con conductor y no tiene un coche en propiedad. Facebook es la mayor empresa de contenidos del mundo y no genera contenidos. Airbnb es la mayor empresa de alojamientos del mundo y no tiene una habitación en propiedad. El negocio no está en generar la propiedad de las cosas, está en conectar las partes. Y las tecnológicas, como estamos viendo, van a ser los grandes competidores de la hostelería. Mi presagio es que en los próximos años los grandes líderes dentro del sector no van a ser empresas de hostelería, van a ser empresas de tecnología que vendan hostelería. Y aquí incorporo inteligencia artificial, incorporo Big Data, incorporo mobile, incorporo otros muchos elementos que forman parte de todo esto. Y esto nos lleva, bueno, no me quiero alargar mucho, al penúltimo punto, que es la personalización digital. Hasta ahora el modelo había sido fundamentalmente acceso a la información. Nosotros tenemos mucho acceso a la información, pero no personalización de esa información. Un ejemplo es esto. Yo busqué ayer restaurantes en Valencia. Me salen 14 millones de resultados. A mí esto no me interesa. Yo necesito que me des 5, 10, 8. Que estén relacionados conmigo, no que me digas una lista infinita. ¿Por qué? Porque el modelo de comunicación siempre había sido usuario busca a restaurante. Pero ¿qué pasa si cambiamos el modelo de comunicación? Y este es un proyecto que además que nació en la universidad a través de un estudio en el cual yo participo, que comentaba Óscar, se llama 10restaurantes.es, donde además tengo que decir que un porcentaje elevadísimo de restaurantes son de Valencia, en el cual lo que nosotros hicimos fue conectar y cambiar el modelo. ¿Qué pasa si ahora es el restaurante el que va al cliente? Lo enfocamos para grupos y eventos porque es el nicho más rentable por parte de los clientes y más personalizable, porque nadie quiere tener la boda igual que su amigo, ni el bautizo, ni la comunión. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, el cliente nos dice qué es lo que quiere. Nosotros con esa información se lo enviamos a los restaurantes que están geolocalizados en la misma zona que nos indica el cliente, y lo único que hacemos es que se pongan en contacto entre ellos. No somos una plataforma de reservas. La reserva llega en base al contacto entre clientes y restaurantes. Hacemos que hablen entre ellos. Lo hacemos de diferentes formas, bien a través de un chat de la propia aplicación, bien porque el restaurante puede llamar al cliente por teléfono, bien porque le puede enviar un email o bien porque le puede enviar un WhatsApp. Hacemos que clientes que buscan restaurantes para eventos encuentren una contrapartida personalizada en los propios restaurantes y que se pongan en contacto entre ellos. Vamos a un entorno absolutamente conversacional. Messenger, WhatsApp, todas las aplicaciones lo que están intentando es poner en contacto a las partes. En el último año se han digitalizado 2.000 restaurantes, insisto en ello, una parte muy importante es de esta ciudad. Se han digitalizado 30.000 eventos allá en la plataforma. Este año vamos a cerrar con cerca de 50.000. Esto ha supuesto 1 millón de comensales y la oportunidad en eventos para los restaurantes es superior a los 30 millones de euros. Únicamente cambiando, insisto en ello, la comunicación y poniendo en contacto a las partes. Los clientes que ya lo han utilizado, el 95% nos dice que le parece muy útil, el 97% que lo volvería a utilizar, el 98% que lo recomendará y el 79% ya ha elegido un restaurante en base a esas propuestas que ha recibido de los restaurantes, los clientes en este caso. Insisto en ello que este modelo se basa en un entorno conversacional donde ponemos a que puedan hablar restaurantes con clientes para la celebración de eventos personalizados. No me quiero extender mucho porque me dicen que me queda poco tiempo. A partir de aquí nace un nuevo concepto, que son los restaurantes virtuales. Yo los llamé en el año 2015 los restaurantes ubicuos. Aquellos restaurantes que no tienen mesas, que no tienen sillas, que solamente es una app. Y solamente su servicio es un servicio fuera de sus instalaciones. Solamente es un servicio a través de diferentes empresas a domicilio o a través de diferentes tipos de servicios. Se basan fundamentalmente en la geolocalización. La lista de los clientes viene en base a la geolocalización. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en enviarte el producto? Este es uno de los mejores casos que hay en Inglaterra, que se llama Eat First, donde veis que puedes pedir tus productos como quieras, e insisto en ello, no hay un sitio para, sino que ellos van a donde está el cliente. Este es un proyecto que ha nacido en París, también con una fuerza enorme y
que pronto lo vamos a ver en España, restaurantes que únicamente tienen su relación con el cliente de una forma virtual, que sería el otro extremo de lo que conocemos hasta ahora. Por supuesto, la revolución de los chatbots, los entornos conversacionales. Este es uno de los grandes elementos que vamos a empezar a ver. Cómo nos vamos a relacionar a través de la inteligencia artificial con diferentes elementos a través de la voz. Vamos a tener recomendadores de restaurantes. Nos van a hacer la reserva a través de estos diferentes elementos. Aquí hay 3 ejemplos. Starbucks, cómo ha desarrollado un asistente virtual, el cual ya no solamente te pide el café, sino se anticipa a tus gustos en base a lo que tú has pedido, es capaz de predecir. ¿Quieres el café que te has pedido durante estos 2 últimos días? Te lo pido para que lo recojas con el tiempo exacto de recogida. Burger King, que ha desarrollado un chatbot que permite a los usuarios hacer un pedido de comida a domicilio en un entorno absolutamente conversacional. Ya se navega a través de la conversación, y esto es una clave que tenemos que tener muy importante. Y Taco Bell, a través de un entorno como es Slack, un entorno profesional donde los empleados pueden pedir burritos, insisto en ello, a través de una conversación con inteligencia artificial. Todo esto, ¿dónde lo englobamos? Además de en el periódico, y finalizo, lo englobamos, hemos creado dentro de lo que es el periódico el primer club internacional de innovación para restaurantes, donde hemos englobado un montón de contenidos, nuestro espacio digital de contenidos para todos aquellos que tienen inquietudes sobre el futuro de la hostelería. Podéis tener en este espacio, que se llama el Club Diego Coquillat, podéis tener mis libros, noticias, revistas digitales. Bueno, tenemos un montón de contenidos para, insisto en ello, todo aquel que de alguna forma tiene inquietudes, porque partimos de una base que es fundamental. Hay 2 elementos que todos tenemos a disposición nuestra: formación e información. Esta es la clave para entender el proceso al que nos enfrentamos. Es fundamental que nos formemos y es fundamental que nos informemos. Todos lo tenemos a nuestra disposición, gratuito, lo tenemos todos a nuestra disposición. E insisto en ello, creo que es la gran palanca de la innovación, parte de la formación y parte de la información. Y termino con un resumen muy claro y muy básico. Hemos hablado de las 5 Ps, hemos hablado de las puertas digitales. Tenemos que abrir las puertas digitales para que nuestros clientes puedan entrar. Hemos hablado de las propinas digitales, experiencias compartibles. El cliente comparte a través de los entornos digitales. Hemos hablado del prestigio digital. Hoy el prestigio te lo da tu cliente compartiendo experiencias satisfactorias en los entornos digitales. Hemos hablado de la personalización. Cada uno vamos a tener un restaurante personalizado en lo digital. Mi restaurante no va a ser igual que el tuyo. A través del Big Data, a través de la inteligencia artificial, van a poder predecir mis gustos a través de mis propios gustos o de los gustos de mis amigos, etc. Y por supuesto la 5ª P y la P más importante, que son las personas. Esto no va de grandes aplicaciones, esto no va de grandes apps, esto va de poner alma digital y enamorar digitalmente al cliente. Donde más están invirtiendo las grandes corporaciones o empresas es en la experiencia del cliente, es en sorprender al cliente, es en trasladar la emoción presencial a los entornos digitales. Y es fundamental que lo tengamos en cuenta. Soy consciente de que nos vamos a pasar de frenada en lo digital, y lo digo yo. Soy consciente de que más pronto que tarde vamos a empezar a valorar lo contrario, lo cercano, lo humano, lo tradicional. Pero precisamente ahí es donde está el reto. Esto no ha venido para invadir nada. Van a combinar modelos absolutamente tradicionales con modelos absolutamente digitalizados. Es más, en el mismo día yo voy a poder ir a mediodía a un restaurante donde aprieto un botón y automáticamente ya me sale el plato porque tengo prisa, porque tengo que ir a trabajar o lo que sea, y por la noche con mi pareja me voy a ir a un restaurante donde me van a contar una historia fantástica de dónde han cogido el producto, del agricultor que lo ha traído. Todo va a convivir en armonía, porque lo que ha crecido son los momentos de consumo. Y lo que ha crecido es lo que yo decía antes, la parte de la alimentación de la población que depende de la hostelería. E insisto que ese es el gran reto del sector, ser capaz de entender que
se fusiona una parte digital con una parte presencial, que la parte online y la parte offline ya forman parte de la experiencia de los clientes, que tenemos que garantizar esa experiencia de los clientes, que en algunos casos será muy digital y en otros casos será menos digital. Esto es una enorme oportunidad a la que debemos de hacer frente, y como decía al principio, a la que la comunidad debe de abanderar este proceso, sin olvidar nunca un principio que me parece absolutamente fundamental, y es que el éxito online siempre es consecuencia de la excelencia offline. Muchísimas gracias. Muchas gracias.